Dios le bendiga. Este que le habla es el hermano Jesús Colón. Y en esta oportunidad voy a estar dando el nuevo capítulo eh, para el libro La brújula del ministerio o del ministro. Y quiero basar mi capítulo bajo el tema el ministro y el estudio continuo personal. Hay 4 puntos que escogí para este capítulo y quiero resumir cada uno. El primero es estudiar las escrituras como prioridad. El segundo es crear un hábito de leer libros. El número 3, las noticias como parte del estudio personal. Y número 4, beneficios del estudio continuo personal. eh, el estudiar las escrituras como primer punto para los ministros pues es muy importante, debe ser la prioridad. Antes que cualquier otra información, antes que cualquier otro libro, aunque son importantes y son muy útiles, pero es importante que cada ministro tenga como go-to o el libro o la información primera en prioridad es la Biblia, es las Santas Escrituras, ya que el ministramos a la gente y lo que necesitan escuchar es la palabra del Señor. Y esto es muy importante, las escuelas, los seminarios, los institutos nos pueden ayudar, pero en verdad que después que si asistimos, como ejemplo, estamos en el instituto en tercer año por concluir ya, graduarnos, pero después de eso, ¿qué? Es algo que creo que es muy importante como ministro, que continuemos nuestro estudio constantemente, especialmente a la hora pues de prepararnos para la palabra, ya que la gente depende de nosotros o de lo que nosotros traemos al altar, al púlpito, para poder bendecir a la gente. Hay una escritura en la palabra que en Primera de Timoteo capítulo 4:13 le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y exhortación y la enseñanza. Ya vemos, aquí está Pablo resaltando el tiempo de lectura. A este joven pastor le está animando, le está aconsejando de que las escrituras es lo primero. Es esencial. No hay nada que se pueda poner antes de la palabra. Eh, Vuelvo y repito, y lo vamos a ver más adelante, aunque hay fuentes de información muy buenas, pero el punto principal es ocuparnos en la lectura de la palabra. Porque cuando llega la iglesia, la gente, como mencionaba, están esperando que nosotros le alimentemos. Y si hay alguna enseñanza equivocada, como hay gente que se puede levantar quizás por falta de conocimiento, por falta de estudio, no es que seamos todos teólogos o inteligentes, pero que tengamos la sabiduría de Dios y el deseo de leer la palabra del Señor. Dice en 1 Timoteo 6:3-5, Pablo añade y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya ve que es importante, especialmente en este tiempo, que se levantarán falsos con diferentes intenciones. O sea, hay que trazar bien la palabra. Hay que tomar ese tiempo. Los pastores y los maestros son 2 de los 5 ministerios. Y siempre he dicho, y lo creo, que el pastor debe ser un maestro, porque tiene esa tarea de enseñar. Aunque los maestros no siempre serán pastores,
pero creo firmemente de que todos los pastores deben ser maestros, ya que la grey depende de la enseñanza de la santa y divina palabra del Señor. El tiempo de lectura es esencial, dedicarnos a la lectura y también estar vigilantes, como decíamos en los últimos versículos que habíamos leído, estar vigilantes de nuevas doctrinas que constantemente están siendo predicadas o enseñadas, pero con errores. Y hay que estar vigilando en esa área. Seguimos en cuanto al segundo punto, crear un hábito de leer libros. Vuelvo y repito, leer la Biblia es lo primero, pero también hay beneficios, hay bendición en poder leer libros. Los libros nunca saldrán de moda. Lo digital es bueno, las computadoras, las tabletas, los celulares, donde podemos leer, son buenos y hay muchos libros digitales, pero nada y nunca ni nada, el libro físico será reemplazado. Aunque es cierto, se está usando mucho lo digital, pero no hay nada mejor para un ministro que tener libros de fuentes confiables, de libros con recursos, de dónde viene información, libros de lectura. Es muy interesante que la Biblia, de todos los libros que existen, el primer libro que fue a la imprenta fue la Biblia. Solo Dios es el que sabe y permite todas estas cosas. Hace muchos años atrás, en Alemania, un alemán inventó la imprenta y fue el primer libro que se imprimió. Así que el tener el libro son muy importantes. En lo personal no me gustaba leer, pero al amarme, al enamorarme de la palabra, al buscar, pedirle a Dios, Dios me dio ese deseo de leer, de buscar, y mucho más ahora como ministro. Amén. Ahora, los libros, pues, vuelvo y repito, son fuentes de información confiable, aunque hay otros libros que hay que ver lo que estamos leyendo, porque pues no todo tiene información verdadera. Y el tener una librería personal o una colección de libros es muy importante para el ministro. Número 3, para avanzar, ir avanzando, las noticias como parte del estudio personal. En lo personal, creo que estar actualizado y relevantes cuando se trata de predicar el mensaje de la palabra es importante. Es un punto que quizás no lo escribí aquí en el papel, pero va junto con este punto de que la gente en el tiempo de Pablo tenía mucho conocimiento. Los griegos se conocían por querer saber lo nuevo. Y Pablo, aunque no era griego, era judío, pero un hombre estudioso. Él tenía conocimiento de la cultura, tenía conocimiento de la noticia que se escuchaba en el tiempo que vivía él. Y la información, nosotros tenemos que estar al tanto de la noticia. Quizás no estar sentado viendo mucha televisión, pero de alguna manera recibir de las fuentes confiables, periódicos, la misma televisión, las redes sociales, que podamos extraer información, noticias de última hora, para que podamos responderle a la gente que después vienen con preguntas. El estudio personal continuo de un ministro es muy importante porque ahí tendremos el tiempo con lo que hemos escuchado, colectado en cuanto a información de noticias. Los medios modernos, lo que estoy hablando, la información, las redes se pueden usar para mal, pero la podemos usar para el bien. La podemos usar para informarnos de las cosas importantes. Y pues, ya que la sociedad es constantemente cambiante, se cambia todos los días algo nuevo, y pues la iglesia, el templo, la congregación, donde nos reunimos para adorar al Señor, se reúne mucha gente, sean hermanos de la iglesia como visitas, pero siempre llegan a escuchar la voz de Dios, lo que quiere decir Dios a través de su palabra, especialmente para el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, en el último punto, número 4, beneficios del estudio continuo personal. Número 1, en cuanto a esos 4 puntos
o cuatro subtópicos en este punto. Primero, crecimiento espiritual. Número 2, el beneficio o uno de los beneficios trae luz a muchos temas que ignoramos, como estamos hablando de las noticias. Número 3, evitamos repetir constantemente lo mismo. Y 4, o la letra D, motiva al oyente a crear un hábito de estudio personal. El crecimiento espiritual lo vamos a adquirir en ese tiempo a solas con el Señor, en oración y en estudio, el estudio, porque uno se va alimentando, uno se va nutriendo de esa palabra rica y y a la par o junto a eso, todo lo que podemos aprender para meterlo en un bosquejo, para reflexionarlo en cuanto a cómo podemos conectar eso a la palabra, al mensaje que Dios nos está dando para que le demos al pueblo. O sea, ese es un beneficio número uno, el crecimiento personal, espiritual. Pero también en eso el beneficio, otro beneficio es que nos tomamos el tiempo de estudiar y aprendemos nosotros mismos de temas que nosotros no sabemos nada. Ignoramos muchos temas porque no lo sabemos todo. Pero si nos tomamos a la tarea, si nos ponemos a la tarea de estudiar algún campo, el campo de medicina, aunque no seamos doctores, pero tener un conocimiento, estudiar esa área para que cuando enseñemos, hablemos, sepamos lo que estamos diciendo y que la gente diga, wow, se tomó el tiempo para analizar, estudiar este tema y nos trae buena información, verdadera, obviamente apoyada, que se use en apoyo a la palabra, al mensaje, siendo la palabra del Señor número uno. Y también evitamos repetir constantemente lo mismo. Aquí este punto para mí es quizá el más importante. La palabra no cambia, la palabra es la misma y el mensaje es el mismo, pero el nutrirnos, el estudiar personalmente, cada día que lleguemos con la palabra del Señor, tenemos también información que cuando la gente escucha, vuelvo y repito, sabe que estudiamos, que tomamos el tiempo, que hemos estado escuchando, que hemos estado indagando, para que no estemos repitiendo lo mismo, porque hay gente que sabe. La gente dice, este es lo mismo de la semana pasada, lo mismo de siempre, lo mismo. No, aunque el mensaje es igual, pero el presentarlo, gente muy curta ahí en la iglesia, queriendo decir, gente más inteligente, de manera intelectual, intelectuales que llegan a la iglesia, pero a la vez que se sientan y escuchan un ministro con el poder y la unción del Señor hablar, y el Espíritu Santo nos da de lo que hemos estudiado. Mira, esto por alguna razón Dios nos permite estudiar estas cosas junto a la palabra, porque llega ese momento donde el Espíritu toma de ahí y nos recuerda, nos trae la memoria, y a lo que estamos administrando no sabemos, pero le estamos administrando a alguien que está en alguna necesidad en cuanto a esa área o ese campo de información. Y pues lo último, todo esto motiva a todos, a los jóvenes, a los niños, a un anciano, los motiva también a que ellos mismos se crean un hábito personal de estudio. A mí me pasó. Yo escuchaba a esos hombres, a esas mujeres que predicaban y enseñaban, y yo me impresionaba. Yo decía, wow, yo quisiera un día dar estudio, quisiera dar una prédica. ¿Cómo le hacen? ¿Qué muchos saben? Uno se pone a imaginar que han estado en la escuela siempre, pero es simplemente, número uno, tener un corazón dispuesto, disponible, un corazón humilde y disciplinado en cuanto a crear ese hábito de estar. Quizás no tenemos el tiempo siempre estar leyendo, pero a lo que vamos manejando, recibiendo información, buscando la palabra, leyendo, siendo iluminados por ella, y Dios a través de su Espíritu nos lleva a que podamos crear un estilo personal en todo el aspecto del estudio, cómo estudiar, cómo predicar, cómo administrar. Pero creo muy firmemente que el ministro tiene y debe continuar un estudio personal
después de un seminario de 3, 4 años, de un colegio, que esto sea de por vida hasta que pues dejemos el ministerio, que Cristo venga, pero que es una responsabilidad muy importante que será de bendición para todos, especialmente para el mismo ministro. Así que este es mi capítulo, el ministro y el estudio continuo personal. Será hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.